Profetas apocalípticos. La palabra griega apocalipsis significa literalmente algo descubierto o revelado. Surgió como un nuevo género de literatura, filosofía y teología dentro de la tradición judía que comenzó en algún momento del siglo III antes de la Era Común. El pensamiento apocalíptico ha sido llamado el hijo de la profecía fallada concebido en una nueva ideología de rescate. Esta idea refleja acertadamente tanto sus orígenes en la antigua tradición profética como sus nuevos elementos. En realidad, la profecía en el antiguo Israel, incluso hasta el periodo del exilio en Babilonia, tenía poco que ver con predecir el futuro lejano o pronosticar eventos históricos. Los grandes profetas de Israel, como Isaías o Jeremías, se preocuparon principalmente por entregar los dichos de Dios, es decir, oráculos que llamaban al pueblo a responder a la supuesta dirección divina. Pero después de la destrucción de Jerusalén y su templo por parte de los babilonios en 586 antes de la Era Común, las cosas comenzaron a cambiar. Y cambiaron bastante. Se iniciaron oráculos diferentes ahora llamando a la gente, ya no tanto a responder a la dirección divina, sino más bien a responder a dos cosas nuevas. Por un lado, llamaban a la gente a mantenerse firme y fuerte. Ejemplos 1 y 2. Y, por otro lado, a ser pacientes. Ejemplo 3. Ejemplo 1. Zacarías 8 versículo 13b. Ahora los rescataré y los haré símbolo y fuente de bendición. Así que no tengan miedo, sean fuertes y sigan con la reconstrucción del templo. Ejemplo 2. Ageo 2 versículo 4b. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Ejemplo 3. Habacuc 2 versículo 3, esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin, y este se cumplirá. Aunque parezca que se demora en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. A los judíos que vivían durante el periodo apocalíptico, desde el siglo III o IV antes de la Era Común hasta el tiempo de Juan el Bautista, Jesús y la comunidad cristiana original en Jerusalén, se les aseguraba que 1. Habría una intervención por el Dios hebreo. Habría una restauración de la nación y que los enemigos, los llamados hijos de la oscuridad, eventualmente serían castigados y destruidos de manera repugnante. 2. Entonces se establecería el tanto esperado y deseado reino de Dios. Nació así un sentido de la historia que miraba hacia un futuro brillante. El cumplimiento de la esperada exaltación del pueblo judío. Ejemplos. 1. Zacarías 14 versículo 12. Luego el Señor enviará una plaga sobre todas las naciones que pelearon contra Jerusalén. Sus habitantes llegarán a ser como cadáveres ambulantes, la carne se les pudrirá. Se les pudrirán los ojos en sus cuencas y la lengua en la boca. 2. Daniel 7 versículo 18, pero al final, el reino será entregado al pueblo santo del Altísimo, Israel, y los santos, los israelitas, gobernarán por siempre y para siempre. Sin embargo, el pleno florecimiento a toda potencia impactante de la apocalíptica requirió otros elementos. Los dos principales elementos fueron la influencia de la cultura persa y luego de la griega, en el periodo comprendido desde el siglo V antes de la Era Común en adelante. En este sentido, la apocalíptica ha sido llamada un producto de la esperanza y de la desesperación. Por un lado, esperanza en el poder supuestamente extraordinario
de un Dios que por desgracia no cumplió y esperanza irreal en su intervención final que nunca llegó. Por otro lado, la desesperación de seguir viviendo bajo las terribles condiciones de un mundo opresivo bajo la mano poderosa de gobiernos que se sucedían sin tregua. Gobiernos que seguían sojuzgando a la nación judía, nación que continuaba sufriendo bajo la dominación, exigencias y leyes de dichos gobiernos paganos. Nota: sería importante aclarar aquí que realmente sí hubo un final, pero no el final que esperaban los judíos de aquel periodo apocalíptico, como los esenios, Juan el Bautista, Jesús mismo, la comunidad cristiana inicial encabezada por Pedro y por Santiago y finalmente el llamado apóstol Pablo. Todos ellos eran figuras verdaderamente apocalípticas, todos ellos y las comunidades de las que formaban parte compartían ciertas tradiciones interpretativas y teológicas propias de la época, independientemente de que se aceptaran entre ellos mismos. De hecho, se podría decir que los tres verdaderos jinetes apocalípticos de mayor impacto en el desarrollo de la historia de la humanidad en el Occidente, incluso hasta nuestros días, fueron Juan el Bautista, Jesús y, unos años más tarde, el famoso apóstol Pablo. Estos judíos recibieron cierta educación, ya fuera educación de alto nivel, o mediocre, o vulgar u ordinaria. Lucas 4 versículo 16, cuando llegó a Nazaret, la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer. Griego, anagnonai, las Escrituras. Hechos 4 versículo 13, al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras. Griego, agramatoi, y sin preparación. Griego, idiotai. Hechos 22 versículo 3, educado. Griego, pepaideumenos. Bajo Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. El fin que sí llegó, no fue ni el fin del mundo, ni la tan esperada destrucción de sus enemigos. Lo que sí llegó fue el fin del sistema judío. El único reino que sí se estableció con tremendo poder arrasador, fue el reino de Roma. Ejemplos de la posición apocalíptica. De Juan el Bautista, Mateo 3 versículo 2, 7b y 10. Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Camada de víboras. Exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. De Jesús, de Mateo 24 versículos 29 al 31. Inmediatamente después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces, por fin, aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirán a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. De la comunidad cristiana original, Hechos 2 versículos del 16 al 18. Lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán. Sus jóvenes tendrán visiones, y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Pedro tomó un texto profético y afirmó que se estaba cumpliendo en su tiempo, eran los últimos días.
está claro que todos los que componían esa comunidad primitiva en Jerusalén tenían una visión apocalíptica. De Pablo, 1 a los Tesalonicenses 4 versículo 15 y 1 a los Corintios 7 versículos 29 y 31b. Nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que ya hayan muerto. Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es muy breve. Pues este mundo, tal como lo conocemos, pronto desaparecerá. La orientación apocalíptica de Pablo, junto con todos los judíos de su época, se derivó de la contundente influencia apocalíptica de la sociedad judía en la que nacieron, crecieron, vivieron y en la que recibieron su educación juvenil. Hay evidencia absolutamente clara en el Nuevo Testamento de que los primeros seguidores de Jesús estaban convencidos de que vivían muy cerca del final de la era. Para ellos, al igual que para los judíos apocalípticos antes de ellos, el fin también era inminente. Más ejemplos de esa posición apocalíptica. Marcos 1:15, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios. Anunciaba, el reino de Dios está cerca. Marcos 9:1 Jesús continuó diciendo, les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver el reino de Dios llegar con gran poder. Mateo 10:23 les digo la verdad, el Hijo del Hombre regresará antes de que hayan llegado a todas las ciudades de Israel. Lucas 21:32 les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que hayan sucedido todas estas cosas. Romanos 16:20 El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Primera a los Corintios 10:11 Esas cosas le sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Santiago 5:8 Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Primera de Pedro 4:7 El fin del mundo está cerca. Revelación 1 versículo 1 Esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Casi 2000 años han pasado desde entonces. Todas las expresiones usadas por los primeros seguidores de Jesús han tenido que ser renegociadas, reinterpretadas y aplicadas doctrinalmente de manera diferente para poder seguir usándolas en nuestro tiempo y para que los déspotas líderes religiosos puedan seguir infundiendo temor en sus adeptos. La literatura apocalíptica presentaba un sentido de dualismo, extraído principalmente del zoroastrismo persa. La era presente era una época perversa que daría paso a una gloriosa nueva era. La ruptura entre estos dos periodos generalmente se denominaba el fin o las últimas cosas, griego, esketen, que significa el fin de la presente era mala o el evento final en el plan divino, el fin del mundo. La perspectiva de la literatura apocalíptica relata cómo el mundo y su orden se resolverían con ese fin del mundo, según la teología de ese tiempo que generalmente contenía algún relato del conflicto cósmico entre las agencias de Dios y de Satanás y sus respectivas fuerzas. Las nociones de figuras libertadoras, como un Mesías, un antiguo título de realeza del período davídico, eran comunes en este escenario apocalíptico. Y por si eso fuera poco, los esenios en particular esperaban más de un Mesías, concretamente esperaban dos Mesías, uno davídico y el otro sacerdotal. El pensamiento apocalíptico fue extremadamente influyente en la tradición judía y en sus creencias entre el siglo II antes de la era común y algún tiempo después de la era común. Fue en ese ambiente y en ese tipo de sociedad dominada por la doctrina apocalíptica que nacieron, crecieron y se educaron todos los judíos de la época, incluyendo a los influyentes tres jinetes ya mencionados. La orientación apocalíptica de todos ellos se derivó de la contundente influencia apocalíptica de la sociedad judía en la que nacieron, crecieron,
vivieron y en la que recibieron su educación juvenil. Sin embargo, el desastroso fracaso de las dos revueltas contra Roma, en el año 70 y en el año 135 de la Era Común, hizo que la dimensión política y radical de la tradición apocalíptica sufriera algunos cambios claves. Sin embargo, la apocalíptica no desapareció. Los profetas apocalípticos han seguido surgiendo a través de los siglos. Desde la época de Jesús hasta nuestros días, unos 2000 años más tarde, han seguido apareciendo sectas cristianas del fin del mundo que afirman la inmediatez de la segunda venida de Jesús o que el mundo ya estaba a punto de terminar. Fue Jesús mismo quien inició y estableció esta expectativa cuando dijo lo que a él se le atribuyó en Mateo 16 versículo 28. En verdad les digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán en absoluto la muerte hasta que primero vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Desde entonces, y en todos los siglos sucesivos, personas sinceras, pero faltándoles conocimiento, han dedicado sus vidas a la expectativa de que el fin llegaría durante su tiempo. Algunos ejemplos. Siglo II. Los montañistas creían que Cristo vendría de nuevo durante su vida y establecería una nueva Jerusalén, en la tierra de Frigia. Fue un movimiento que se produjo en el interior de las comunidades cristianas primitivas, como un esfuerzo para revalidar las realidades pneumáticas y escatológicas de los primeros tiempos de la Iglesia. Siglo IV. Hilario de Poitiers predijo que el mundo terminaría en el año 365. Siglo VIII. El 6 de abril del año 793 Elipandus, obispo de Toledo, describió un breve ataque de pánico del tiempo del fin que ocurrió en la víspera de Pascua de 793. El monje español Beato de Liébana profetizó el fin del mundo ese día en presencia de una multitud de personas. Siglo XII. El 23 de septiembre de 1186, Juan de Toledo, después de calcular que se produciría una alineación planetaria en Libra el 23 de septiembre de 1186, calendario juliano, hace circular una carta, conocida como la Carta de Toledo, advirtiendo que el mundo iba a ser destruido en esa fecha, y que solo unas pocas personas sobrevivirían. Siglo XVII. Martín Lutero creía que el fin ocurriría a más tardar en 1600. Siglo XVIII. El 5 de abril de 1761 el extremista religioso William Bell afirmó que el mundo sería destruido por un terremoto en ese día. Siglo XIX. En 1835, José Smith, fundador del mormonismo, previó que la segunda venida tendría lugar dentro de 56 años, o alrededor de 1891. William Miller, líder del llamado movimiento millerita, predijo mediante cálculos cuidadosos que Cristo regresaría en algún momento entre el 21 de marzo de 1843 y el 21 de marzo de 1844. En 1874 sería el fin del mundo según los testigos de Jehová. Esta se convertiría en la primera de una larga serie de profecías fallidas del fin del mundo por parte de este grupo y sus dirigentes. Siglo XX. La siguiente fecha para el fin del mundo según ese mismo grupo sería el 1 de octubre de 1914. Hoy, en el siglo XXI, siguen existiendo algunos de los grupos religiosos ya mencionados del siglo XIX y del siglo XX que siguen usando la coerción doctrinal religiosa y siguen usando el temor, manteniendo en esclavitud a millones de feligreses que hasta ahora han sido incapaces de librarse de esas opresivas cadenas. De hecho, como en el periodo apocalíptico judío, siguen persistiendo que sus miembros continúen ejerciendo paciencia a la espera de ese fin que, por todos los tiempos ya mencionados, nunca llegó.